Y nosotros, ya trayendo el asunto aquí a la Argentina, varias veces hemos reflexionado respecto a que el aparato del lawfare en la Argentina sigue intacto, ¿no? Con lo cual es de suponer que ante la eventualidad del regreso de un gobierno de derecha, observaremos, bueno, vamos a usar la palabra de Macri, lo mismo, pero más rápido, y uno imagina más duro y peor. Si uno toma como referencia, por ejemplo, la continuidad de la prisión de Milagro Sala, la prisión abusiva de Milagro Sala en Jujuy, por ejemplo, en el caso de Morales, que es otro aspirante a presidente de derecha. ¿Por qué no se logró desmontar el aparato del lawfare en la Argentina, Jorge? Bueno, porque hoy es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Exigiría un tipo de movilización popular y de construcción de un sujeto histórico que estamos en un tiempo del mundo en donde es casi inconcebible. Es decir, necesitaríamos una conquista de mayorías populares y una unidad, para decir la palabra problemática, que en este momento no se dispone. Es decir, no hay, es decir, pero se intentó, Jorge, se intentó, esa es la discusión que por ejemplo tenemos aquí, se intentó desmontar, se intentó convocar esas fuerzas populares para no, porque no hay forma, es decir, tampoco hay un ámbito de acción lo suficientemente amplio. Es decir, esta dialéctica que se tiene que dar para que haya un poder constituyente, digamos, que es una mayoría determinante y organizada, y a la vez un gobierno que se hace cargo de esa mayoría, ¿no? Y que por lo tanto puede decidir de una manera en donde no esté expuesto. Bueno, no se dieron nunca esas condiciones, y encima se le sumó un conflicto interno que es un lujo que se han permitido, ¿no? Porque tarde o temprano ese conflicto iba a ser sintomático, como lo fue, ¿no? Es decir, cuando hay una olla a presión y un malestar muy grande, terminó apareciendo esta renuncia intempestiva de ese ministro. Y ahora la ministra que lo sucede tampoco puede entrar en una lógica de ruptura. Es que no hay en ningún lugar del mundo ese poder constituyente, ¿eh? Es decir, uno puede reclamar un montón de cosas para Argentina, pero el otro día tuve que hacer un prólogo sobre Chile, y Boric ha pasado en una velocidad supersónica del 59 al 26 de apoyo. Y Boric viene de una movilización popular importantísima y de una asamblea constituyente. Entonces, estamos en un tiempo extraordinariamente difícil para eso. Ahora, Jorge, te escucho con mucha atención como siempre, y pienso mientras vos vas reflexionando también sobre esta etapa que nos toca. Vemos que Petro gana en Colombia, y uno imagina que por lo menos un alto porcentaje de ese voto original a Petro. Olvídate del balotaje, que en el balotaje se gana por oposición a otro, es decir, uno vota pensando en lo que no quiere que gane, digamos, ¿no? Olvídate del balotaje, pero tuvo una base electoral alta Petro, con una historia de izquierdas clásica. No hay muchas oscilaciones en la historia de Petro, digamos. Boric viene de un movimiento popular, quizá uno de los más impetuosos que recuerde la región en los últimos 20, 30 años, ¿no? El movimiento de Chile. ¿Por qué rápidamente la sociedad, entiendo, si no entiendo mal tu razonamiento, por un lado rechaza a los líderes que elige cuando esos líderes plantean opciones rupturistas del status quo? Si es eso lo que les provoca esa caída en la imagen, Si el Boric del 26%... No, yo creo que la caída en la imagen se provoca por muchas determinaciones a la vez. En primer lugar, a la izquierda se le factura todo. La izquierda inmediatamente decepciona. A ver, ¿cómo es eso? La izquierda rápidamente decepciona. Sí, la izquierda decepciona y la derecha no decepciona. La izquierda, por ejemplo, dice todo el tiempo: es que no comunicamos, es que no hemos construido un relato, es que no nos llega lo que verdaderamente estamos haciendo, como si hubiera un problema en el emisor, cuando en realidad la distorsión está en el receptor mismo.
Y el receptor está atravesado por unos aparatos ideológicos en donde cada vez hay más amplios sectores de la población que no están constituidos políticamente como pueblo. Es decir, se sigue hablando de pueblo por una petición de principios, pero nadie discute cómo sería el pueblo, qué es el pueblo ahora. En el sentido de que uno diga, no pueblo simplemente como lo que designa la contabilidad de una población. No, pueblo como un operador histórico de una transformación política y social. Eso está todo fragmentado. Ahora, Jorge, estamos hablando con Jorge Alemán, es psicoanalista, poeta, escritor, intelectual. Vuelvo a la experiencia argentina. En algún momento vos participaste en algún debate respecto a si lo que hay que hacer es lo posible, si hay que priorizar lo posible sobre lo deseable en esta circunstancia que estás describiendo. Sí, no, bueno, más bien mi debate es que las dos cosas tienen que ir juntas. Maquiavelo con Gramsci. Yo no estoy en ese asunto de porque esa división que se hizo de albertismo o posibilismo. Me parece que las dos cosas van juntas. Pero en algún momento se interpretó que vos justificabas el posibilismo, digamos, ¿no? Ah, no, pero en la Argentina yo ya me he acostumbrado que en cualquier momento se interpreta cualquier cosa. Yo no soy posibilista. Yo estoy no por la emancipación. Yo soy marxista. Bien. Yo creo que hay que salir del capitalismo y que el capitalismo es una encerrona mortal. Ahora, a ver, prefiero que haya un gobierno en donde, por lo menos como superficie de inscripción, haya distintos tipos de prácticas militantes y distinto trabajo territorial y distintas prácticas sociales, a que se caiga todo y venga un gobierno de derecha y que se colapse todo eso que se está haciendo. Yo no valoro un tiempo histórico solo por lo que está haciendo el gobierno. Ya sé que el gobierno está condenado a la impotencia. Y todos los gobiernos nacionales y populares y de izquierda que haya en el mundo. Ya sé que va a estar atravesado por la impotencia, porque primero cayó la hipótesis de la revolución. Segundo, que tiene que jugar en las lógicas de la democracia. Tercero, esas lógicas de la democracia están secuestradas por los aparatos de poder. Entonces, quien conoce bien el capitalismo sabe muy bien que esos gobiernos están ultra condicionados. Pero a la vez, en esos espacios hay muchas cosas que suceden. Por lo tanto, para mí esa contraposición entre posibilismo o lo que es posible o lo que se desea, yo no la acepto. Yo creo que hay que mantener la tensión entre ambas. Pero la tensión, sí. O sea, por ejemplo, todo lo que ha pasado hasta ahora ha servido más bien no para radicalizar el proyecto, Todo lo que ha pasado hasta ahora, lo que yo veo es el ascenso de figuras cada vez más conservadoras en el gobierno. Por ejemplo, pero las conocemos perfectamente los nombres, ¿no? Es decir, hubo un montón de sacudones, pero finalmente lo que veo es que está Scioli, que está Massa. Bien. No, pensé que por ejemplo, la última incorporación es Batakis, que no sé si podría calificarla como conservadora, pero es cierto que la primera expresión... No, me encantó a mí ella. ¿Te gustó Batakis? Me encantó, me gustó, me pareció muy sólida, me pareció muy seria, me pareció que, como dicen en España, no vendía humo, y me pareció que sabía en qué terreno jugaba. Generó mucha inquietud entre los sindicatos, ¿no? Ya están los decepcionados, por supuesto. Claro, bueno, los sindicatos se preocuparon porque el único sujeto mencionado en la conferencia de prensa fue el empleado público, como un problema para el déficit fiscal. Sí. Que es lo que uno escucha de Milei o de Spert, yo qué sé. Sí, pero no podés comparar a Batakis con Milei. No la comparo, digo que esa alusión del empleado público como un problema para el déficit fiscal es algo que uno esperaría de figuras de esas características. No lo dijo directamente así tampoco, ¿no? No lo dijo de este modo, pero los sindicatos lo interpretaron de ese modo, Ayer hablábamos con el Tano Catalán. Sí, y a la vez Grabois, al que respeto muchísimo, ya interpretó que esquivó el tema del salario universal, bueno, lo que está pasando siempre. Sí. Me parece que están muy bien las dos cosas. Me parece bien que Batakis no haga lo que ella... A ver, sería terrible que ella pudiera
que ella empezara a decir cosas que después no va a sostener, porque eso va a ser todavía mucho peor. Así que me parece bien que siga siendo seria y que diga solo aquello que puede sostener. Y también me parece que Grabois diga no, pero no se debate lo del salario universal y que los sindicatos. Esa dialéctica me parece inevitable y forma parte, digamos, de la dinámica social que hay que sostener. Jorge, la última, porque ya es Pero perdón, te digo una cosa. Sí. En todo caso, yo lo que sí puedo decir es que cuidado con esa dialéctica en el sentido de no destruir todo. Porque ahí sí pienso que estamos en un fenómeno mundial de avance de las ultraderechas que a veces me parece que se relativiza un poco. Entiendo, a ver, perdón, iba a preguntar otra cosa, pero por esto último que dijiste, hay un bien a proteger, que en tal caso acá es lo que se resume como la unidad del Frente de Todos, del Frente Nacional y Popular, frente a una avanzada de la derecha, y en tal caso lo que debe sintetizarse de algún modo en algún momento es el sentido de ese frente, porque lo que hoy no está claro es cuál es el sentido. No el sentido en términos de evitar que llegue la derecha, eso está claro. Ahora, el sentido de gestión, hacia dónde va. Sí. ¿No? ¿Hay que sintetizar eso? Si evitara que llegara a la derecha ya sería importantísimo, pero bueno, yo creo que pero y no, pero perdón Jorge, perdón la interrupción, pero no hay un riesgo de fracaso en la idea de, bueno, nosotros nos unimos para evitar que vuelva a la derecha o gobierne la derecha, pero después no sabemos muy bien qué hacer cuando gobernamos. ¿No se está acunando el regreso a la derecha si fracasa la gestión? No, depende de lo que, hasta dónde lleguen las cosas, porque primero hay muchas historias que proteger. Por ejemplo, que haya sido Estela la que intervino para el diálogo. No todos los países tienen una Estela. Y hay muchas historias que proteger, ¿no? Y que no se pueden descuidar. Y que solamente pueden existir en un determinado espacio simbólico. Y evidentemente el gobierno tendrá que encontrar una forma en donde su gestión no sea solamente tratar de cuidarse de que no venga la derecha. Ahora, actuar de tal manera que no venga la derecha, hoy en día, tal como están las cosas en el mundo, es prácticamente imposible, porque hemos entrado en una militarización del mundo, del capital, en donde todo va al bolsillo de la derecha. Y eso lo podemos comprobar país por país, incluso en los países latinoamericanos, en donde ha ganado la izquierda. Basta ver cómo están ya cercados en poco tiempo. O sea que entonces es una especie de condena, digamos. La democracia termina siendo una trampa, así como lo está planteando. Votamos opciones para... La democracia, hay que saberlo, es jugar con las cartas del otro. Es jugar con las cartas del enemigo. Tienen las cartas marcadas con la democracia. A la vez, la hipótesis revolucionaria es que si no se hace todo un reordenamiento de todo eso, yo pienso que todo lo que se habla está construido de manera idealista. Yo soy materialista y no puedo sumarme a eso. O sea, mi punto de partida siempre es un análisis lo más serio posible de lo que es el capitalismo. Y por lo tanto de lo que es la democracia, que está en el interior del capitalismo. Y luego de lo que significó la retirada del término revolución, que determinó, entre otras cosas, a mi generación. Entonces, si ya no hay revolución, no hay sujeto histórico, no hay ruptura con el capitalismo, eso no sucede, y hay que jugar todas las cartas adentro del capitalismo. La propia vicepresidenta dice que es el sistema no superable. Ella misma lo dice, ¿no? Bueno, yo no comparto esa idea, pero ella lo dice. Sí, se está planteando la necesidad de un gran acuerdo para sortear, bueno, sí, en términos capitalistas, un problema del capitalismo. No, lo va a hacer. Si ella asume la responsabilidad de gobernar, ojalá sea así, su intento va a ser un gran acuerdo, porque sé, por la última vez que hablé con ella, que ella estaba muy interesada en el perón del retorno y del gran acuerdo nacional. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella, Jorge? Después de la dichosa Carta de la Unidad. Después de que aparecieron los malditos posibilistas. Y ahora, lamentablemente, hace 20 días atrás me llamó el secretario, pero no sabían que yo estaba en Madrid.
¿Y qué le dirías si tuviese la oportunidad de hablar? No, eso no puedo decir. Yo lo único que puedo decir es que tengo una conversación absolutamente sincera, que ella sabe ya. Los dos sabemos, es decir, yo no oculto mi forma de pensar con ella, y eso se lo agradezco mucho. Es decir, que no tenga que, es decir, sería inútil además conversar con él y yo no decirle lo que pienso. Además yo he sido siempre alguien que me identifiqué absolutamente con su conducción, la considero, creo que ella es el núcleo del gran proyecto político argentino. ¿Y te gusta verla en el centro de la escena? Mira, frente a la idea esta de que ella busca un delegado de ella que después ella no admite, eso me resulta muy cansador. Preferiría verla en el centro de la escena, porque para volver a repetir eso, si se va a volver a repetir eso, es mucho ya. Si te preguntara, es una hipótesis, si te preguntara o te sugiriera alguna opinión... Sí, le digo lo mismo que le dije siempre, tiene que ir usted. ¿Tiene que ser candidata? Sí, claro, por supuesto. ¿Y para qué va a repetirse esta escena? Ya la hicimos con Scioli, ahora la hicimos con Alberto, ¿para qué? Ahí te pueden argumentar que, bueno, que Cristina ya fue presidenta en 2 periodos y que la continuidad... Bueno, pero si ella resulta que después se coloca en un lugar... A ver, aquí tenemos un problema de las coaliciones clásicas no tienen, que hay un movimiento. Y un movimiento tiene una lógica distinta al de una coalición. El movimiento tiene una jefa, y la jefa actúa como una conductora, entonces ve al presidente como una pieza de su movimiento. Y a la vez, en un país presidencialista, el presidente no va a actuar como una pieza del movimiento. Es una cuestión de lógica política. Cualquiera que conozca la lógica política de Argentina, ya nos pasó con Cámpora, allá. A ver, cualquiera que conozca cómo es el escenario político argentino sabe que se reúnen 2 tradiciones que chocan entre sí. La del movimiento y la estructura del Estado, constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, ¿a quién va a elegir que ella sienta verdaderamente que luego está representada? Bueno, veremos cómo evoluciona. Jorge, entiendo que es tardísimo. Bueno. Te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado, Ha sido muy... Sí, muy bueno. ¿No? Así que por favor, no, con eso del posibilismo o todo eso ya, porque esas lecturas binarias, que esa polarización me parece que está empobreciendo bastante el debate político. Quedó claro. Gracias a usted. Gracias, Jorge. Chao, hasta luego.